Hola, buenas tardes, senadores, senadores, secretario. Secretario, preguntarle dos cosas. Lo que vimos hace unos minutos, este mensaje a la bancada de Morena y sus aliados justo unas horas antes de que se vote el dictamen de la minuta de Guardia Nacional, ¿es una operación cicatriz después de que, como usted mismo admitió, van más de 2 años que no son recibidos por el presidente de la República? Este mensaje de que no se desgasten en batallas estériles, ¿es la reconciliación, digamos, que del Ejecutivo con la bancada después de los días pasados y después de la disculpa incluso que usted les ofreció por no estar con ellos la semana pasada, a pesar de que, bien lo dijo, fue un tema familiar? Eso por una parte. Y preguntarle también, mucho se habla de que aquel intercambio de palabras que usted tuvo en su entrega del informe del presidente en la Cámara de Diputados, cuando se acercó a Alejandro Moreno y hablaron unos minutos, mucho se especula que en ese momento hubo un intercambio que llevó a que el dirigente nacional del PRI apoye y una de sus diputadas haya presentado esta minuta para extender el tiempo de las Fuerzas Armadas, esta reforma constitucional que además, según el PRI y el bloque, pues no iban a presentar reformas constitucionales y presentó una iniciativa. Mucho se habla de que usted ahí lo convenció con algún argumento de que pues flexibilizara su postura después de que dijo que ni muerto lo iban a doblar y ahora apoya esta iniciativa. Vemos que ahora la alianza opositora pues ya se fracturó. Me gustaría conocer si usted tiene una opinión de esa fractura, pero sobre todo si en efecto usted tuvo un diálogo con el PRI que le permitiera pues reflexionar sobre esta necesidad de la que usted ha hablado, de que la Guardia Nacional siga en estas tareas de seguridad pública. Gracias. Bueno, yo primero le diría que no hay cicatriz donde nunca existieron heridas. Yo hablé y lo hice ante los compañeros que, emanados de 3 de 4 fuerzas políticas, forman parte de un movimiento político y que mantienen una amplia mayoría en el Senado de la República. Lo cierto es que por diversas circunstancias, entre ellos la pandemia, pues no ha habido prácticamente desde que inició la pandemia una reunión del presidente de la República con los senadores, y atendí la petición del presidente de la mesa directiva, senador Armenta, y me comprometí a transmitirle al presidente esa inquietud, pero eso no quiere decir que haya heridas ni desencuentros. Y eso de voltear para atrás nos convierte en estatua de sal tampoco. Bueno, eso porque a mí me gusta desde niño leer mucho la Biblia, y yo creo que si bien uno debe de aprender de los errores, pues tampoco puede uno estar hablando de o tomar decisiones sobre hechos del pasado. Decía Neruda que hoy es hoy, ayer ya se fue. Y en lo otro que me pregunta, sí, saludé efectivamente a Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente del PRI, pero lo hago como lo hago con los diputados y los senadores de todas las fuerzas políticas. No Esto hubo un diálogo no es con un él. asunto de enemistades, y el que uno dialogue con un opositor no significa más allá que el protocolario intercambio de saludos y de opiniones. No influyó en la presentación de la iniciativa. No conozco la iniciativa, luego entonces no puedo influir en algo que no conozco. Gracias, secretaria. Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias, buenas tardes a todos. Secretario, preguntarle, ¿existe, reiterar un poco lo que decía mi compañera, hubo algún diálogo, no en esa ocasión con el presidente del PRI, sino de usted con el presidente del PRI en algún otro momento? ¿Se llegó ya a un acuerdo? ¿O hubo un diálogo de usted con la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, para que ya parara de emitir los audios en contra del dirigente priista? Y su opinión, por favor, respecto a la pausa o ruptura evidente de la alianza Va por México, por favor. No,
no ha habido ningún diálogo de que ahora usted en un ejercicio de imaginación refiere. Yo le podría decir, en honor a la verdad, que hacía ya algunos meses que no encontraba o saludaba a Alejandro Moreno. Me lo encontré un día, estaba él comiendo en un restaurante con Santiago Krill y nos saludamos como nos saludamos ahora. Y no he podido hablar con Laida Sansores, tiene como 15 días que pasó a verme por una inquietud respecto de un fallo que estaba por emitir la Suprema Corte de Justicia, un asunto del impuesto sobre nóminas. Pero eso es lo que yo hago todos los días. Me gustaría platicar más con Laida, pero pues a veces no nos da el tiempo. ¿Y sobre la alianza, la suspensión o la ruptura de la alianza Va por México? Bueno, yo no sé a qué ruptura se refiera, si reafirmaron o qué, porque no he tenido tiempo, estoy aquí, tiene 3 horas. El PAN y el PRD anunciaron el día de hoy no sé. que lo suspendían, la alianza Va por México. No conozco ese anuncio, luego entonces pues no opino de algo que no conozco. Cierra la ronda de preguntas Andrea Becerril de La Jornada. Secretario, buenos días. Hola, Andrea. Discúlpeme que le insista. Así muy claro quisiera preguntarle, ¿hay algún compromiso del gobierno federal de ya no seguir la investigación contra Alejandro Moreno a cambio de esta reforma que permite ampliar el lapso para que el ejército continúe en tareas de seguridad? Se lo pregunto porque, bueno, en redes sociales y en todos lados es común, todo el mundo piensa que eso sucedió, que Mire, hay una presión para que él finalmente apoye con esa iniciativa que es fundamental. Y, usted habla de investigación judicial. sí, claro, sí. Bueno, pues entonces le diría que el gobierno federal no es, ya esos tiempos ya pasaron, pues ni agente del Ministerio Público ni fiscal. El gobierno federal tiene otras tareas, pero la investigación, en el caso de hechos de probable carácter delictuoso o no, investigación judicial, pues no corresponde a la esfera del Ejecutivo Federal. Y, perdón, también quisiera saber si no hay el riesgo de que una vez que se apruebe la minuta sobre la Guardia Nacional y su paso a Sedena, la oposición de nueva cuenta interponga un recurso. ¿Desde el gobierno hay argumentos suficientes como para asegurarnos de que no procede ese recurso, que es constitucional? Yo creo que están en su derecho los partidos de oposición, los legisladores de oposición, de interponer los recursos legales que están claramente especificados, pero de eso a que nosotros veamos que la reforma que aprobaron los diputados y que mañana se discutirá acá y que si se aprueba tenga avisos de inconstitucionalidad, pues no lo vemos, no los tiene. Es una iniciativa que se presentó cuidando precisamente la constitucionalidad de la Guardia Nacional. Este gobierno, además, si algo tiene, es que es respetuoso de la Constitución. No promoveríamos nosotros ninguna iniciativa que fuese contraria a la Constitución. Muchas gracias.